Buen día, hoy vamos a ver cómo resolver triángulos oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo es aquel que no presenta un ángulo recto, es decir, puede ser un triángulo acutángulo que tiene sus tres ángulos agudos menores de 90 grados, aquí hay un ejemplo, o triángulo obtusángulo, donde un ángulo es mayor de 90 grados y aquí tenemos un ejemplo. Para resolver triángulos oblicuángulos es necesario conocer tres elementos del triángulo, siendo indispensable que al menos uno de ellos sea un lado. Vamos a ver las herramientas para resolver un triángulo oblicuángulo. La primera es la ley de senos. Aquí tenemos un triángulo. Para facilitar el uso de las fórmulas es importante identificar los elementos del triángulo. Los ángulos van a estar definidos por las letras mayúsculas y se van a ubicar en los vértices de la figura. Los lados se encuentran opuestos al ángulo, es decir, este es el ángulo A y este es el lado A. El ángulo B, enfrente se encuentra el lado B. Finalmente el ángulo C y enfrente se encuentra el lado C. Esta es la ley de senos, donde en la parte de arriba se van a ir ubicando los lados y en la parte de abajo, enseguida de la función trigonométrica, los ángulos. Otra herramienta para resolver un triángulo oblicuángulo es la ley de cosenos. Estas son las fórmulas para calcular sus lados. Como podemos ver, están elevados al cuadrado, por lo tanto al final tendremos que sacar una raíz cuadrada. Y estas son las fórmulas para calcular sus ángulos. Vamos a resolver el ejemplo número 1. Calcula los elementos que faltan en el siguiente triángulo oblicuángulo. Como podemos ver, el problema nos proporciona 3 datos, así que debemos calcular los otros 3. Los elementos del triángulo son los lados, representados por las letras minúsculas, y los ángulos por letras mayúsculas. Anotaremos los datos del problema. El lado C vale 28, el ángulo A 69 y el ángulo B 35. Nosotros sabemos que la suma de ángulos interiores de un triángulo es de 180. Así que tenemos el ángulo A, el ángulo B y solamente debemos despejar el ángulo C para saber su valor, quedando la operación de la siguiente manera: 180 menos 104, que es la suma de 69 más 35, por lo tanto el ángulo C es de 76 grados. Lo vamos a anotar aquí en los elementos del triángulo. Ahora vamos a utilizar la ley de senos para calcular los lados. Vamos a verificar los elementos que tenemos. Tenemos el lado C, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Aquí nos damos cuenta que la tercera fracción está completa, así que la vamos a igualar con la primera fracción. Sustituyendo los datos nos queda así. El lado A es el que queremos calcular. El ángulo A vale 69, el lado C vale 28 y el ángulo C 76. Despejaremos a la incógnita que es A. Seno de 69 está dividiendo, así que pasa del otro lado multiplicando, quedando la operación de la siguiente manera. Por lo tanto, el valor de A se va a obtener multiplicando 28 por seno de 69 y dividiendo entre seno de 76. A es igual a 26.94. Lo vamos a anotar aquí en los elementos del triángulo. Ahora vamos a hacer el cálculo del lado B. Nuevamente vamos a utilizar la ley de senos. Sabemos que la tercera fracción está completa y la vamos a igualar con la segunda fracción. Sustituyendo los datos, B es el valor que queremos encontrar, el ángulo B vale 35, el lado C vale 28 y el ángulo C 76. Despejando el valor de B, seno de 35 está dividiendo, así que pasa multiplicando al otro lado, quedando la operación de la siguiente manera. Por lo tanto, debemos multiplicar 28
por seno de 35 entre seno de 76 para encontrar el valor de b, el cual nos da 16.55. Lo vamos a anotar aquí en los elementos del triángulo y de esta manera hemos resuelto el problema. Ejemplo número 2. Calcula los elementos que faltan en el siguiente triángulo oblicuángulo. Como podemos ver, el ejemplo nos proporciona también 3 datos, así que debemos calcular los otros 3. Anotaremos los elementos del triángulo, los lados y los ángulos. El problema nos dice que el lado B vale 57, el lado C vale 35 y el ángulo B vale 42. En esta ocasión no podemos utilizar la suma de ángulos internos de un triángulo para calcular los ángulos, ya que solamente disponemos de un solo ángulo. Así que vamos a usar directamente la ley de senos. Vamos a verificar que una de las fracciones se encuentre completa. Los datos que tenemos es el lado B vale 57, el lado C vale 35 y el ángulo B vale 42. Como podemos ver, la segunda fracción se encuentra completa y la tercera tenemos un dato, así que vamos a utilizar esas dos. Sustituyendo los datos, el lado B vale 57, el ángulo B vale 42, el lado C vale 35 y queremos encontrar el ángulo C. Como en este caso aparece en la parte de abajo la incógnita, vamos a pasar hacia el otro lado ambos denominadores, es decir, seno de 42 grados se está dividiendo, pasa del lado derecho multiplicando a 35. Seno de C está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando a 57, quedando la operación de la siguiente manera. Ahora sí, vamos a despejar el valor de C. 57 está multiplicando, así que pasa del otro lado dividiendo. Haciendo la operación 35 por seno de 42 entre 57 nos da igual a 0.4108. Ahora calcularemos el ángulo C a través de la función inversa, es decir, seno a la menos 1 de 0.4108. Recordemos que aquí debemos utilizar en la calculadora la tecla inverso o shift y luego seno para poder hacer el cálculo. Por lo tanto, se nos da 24.25 grados. Lo vamos a anotar aquí en los elementos del triángulo. Y ahora sí tenemos dos ángulos, por lo tanto podemos utilizar la suma de los ángulos interiores para calcular el tercer ángulo que nos está faltando. Sabemos que A más B más C es 180. El ángulo A es el que nos falta, el ángulo B vale 42 y el ángulo C 24.25. Despejando A nos da 180 menos 66.25, que es la suma de 42 más 24.25. El ángulo A entonces nos da 113.75 grados. Lo vamos a anotar aquí en los elementos del triángulo. Vamos a utilizar la ley de senos para calcular el lado que nos falta. Vamos a verificar los datos que tenemos. El lado B vale 57, el lado C es igual a 35, el ángulo A es igual a 113.75, el ángulo B 42 grados y el ángulo C 24.25. Como podemos ver, la primera fracción está incompleta, nos falta el lado A, y la segunda fracción está completa. Vamos a utilizar estas dos. Sustituyendo los datos nos queda así. A es el valor que queremos encontrar, el ángulo A vale 113.75, el lado B 57 y el ángulo B 42. Despejando el valor de A, seno de 113.75 está dividiendo, así que pasa del otro lado multiplicando
quedando la operación de la siguiente manera. Entonces, para calcular el lado A, multiplicamos 57 por seno de 113.75 entre seno de 42. Por lo tanto, A es igual a 77.97. Lo vamos a anotar aquí en los elementos del triángulo y de esta manera terminamos el ejemplo 2. Ejemplo número 3. Calcula los elementos que faltan en el siguiente triángulo oblicuángulo. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a anotar los elementos del triángulo, los lados representados por letras minúsculas y ángulos por letras mayúsculas. Los datos del problema son A vale 19, B vale 13 y C 24. Vamos a intentar utilizar la ley de senos, ya que es la más fácil. Aquí la tenemos y vamos a ir indicando los datos que tenemos. El lado A lo tenemos, el lado B y el lado C. Como podemos ver, ninguna fracción está completa, así que no podemos utilizar la ley de senos. Vamos a utilizar la ley de cosenos para el cálculo del ángulo. Vamos a comenzar por el ángulo A. Realizando la sustitución en el orden, como viene la fórmula, tenemos esta operación. Vamos a efectuar las operaciones que se encuentran en la parte de arriba y en la parte de abajo del paréntesis. Nos va a dar 384 en el numerador y 624 en el denominador. De esta manera tenemos que ingresar los datos en la calculadora, es decir, coseno a la menos 1, abrimos paréntesis, 384 entre 624 y cerramos paréntesis. Es importante que pongamos coseno a la menos 1, ya que estamos calculando el valor de un ángulo. Recordemos que para hacer esto, en la calculadora se pone primero chif y luego coseno. Eso nos da un resultado de 52.02 grados. Vamos a anotarlo aquí en los elementos del triángulo y vamos a hacer el cálculo del ángulo B, utilizando la misma ley. Realizando la sustitución en el orden como viene la fórmula, vamos a efectuar las operaciones que se encuentran en la parte de arriba y en la parte de abajo, y nos va a quedar que el ángulo B es igual a coseno a la menos 1 de 768 entre 912. De esta manera tenemos que ingresar los datos en la calculadora para obtener el valor del ángulo, el cual es 32.63. Vamos a anotarla en los elementos del triángulo y finalmente, como ya tenemos dos ángulos, el tercero lo podemos sacar en base a lo que conocemos con la suma de ángulos interiores. Sabemos que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo da 180. Así que tenemos el ángulo A y el ángulo B, solo debemos despejar el ángulo C. Entonces C lo vamos a obtener con 180 menos 84.65, que es la suma de 52.02 y 32.63. Por lo tanto, C nos da 95.35. Vaciamos la información en los elementos del triángulo y de esta manera concluimos el ejemplo. Ejemplo número 4. Calcula los elementos que faltan en el siguiente triángulo oblicuángulo. Aquí lo tenemos. Vamos a anotar los elementos del triángulo, los lados y los ángulos. De acuerdo al problema, tenemos como lado A 12, B 18 y el ángulo C vale 26 grados. Anotaremos la ley de senos, que es la más sencilla, y vamos a revisar que tengamos una fracción completa. El lado A vale 12, el lado B 18 y el ángulo C 26. No podemos utilizar la ley de senos, ya que ninguna fracción está completa. Así que nos vamos con la ley de cosenos para el cálculo de un ángulo, en este caso el ángulo A. Revisamos que tengamos todos los elementos para realizar el cálculo. Tenemos el lado A y el lado B. El lado C no lo tenemos,
por lo tanto el ángulo A no lo podemos calcular. Nos vamos a ir con el cálculo del lado C utilizando la ley de cosenos. Verifiquemos que están los elementos completos. Tenemos el lado A, el lado B y el ángulo C. Así que vamos a realizar la sustitución. Efectuamos las operaciones y C cuadrada es igual a 79.72. Como queremos el valor del lado C, sacamos la raíz cuadrada y se nos da un valor de 8.92. Lo vamos a anotar aquí en los elementos del triángulo. Ahora vamos a calcular el ángulo A utilizando la ley de cosenos. Vamos a verificar que tengamos todos los elementos. Tenemos el lado A, el lado B y el lado C. Así que vamos a realizar la sustitución, efectuando las operaciones en el numerador y denominador. Tenemos que el ángulo A es igual a coseno a la menos 1 de 259.56 entre 321.12. Metiendo los datos a la calculadora, A es igual a 36.07. Lo anotamos aquí en los elementos del triángulo. Vemos que ya tenemos dos ángulos, así que el tercero lo vamos a sacar con la suma de ángulos interiores de un triángulo. Sabemos que nos da 180. Haciendo la sustitución, la incógnita es el ángulo B, por lo tanto B es igual a 180 grados menos 62.07, que es la suma de 36.07 más 26. Efectuando la resta, B es igual a 117.93. Lo anotamos aquí en los elementos del triángulo y terminamos el ejemplo número 4.